Gracias por dejar todo preparado. Recién estábamos cantando y parecíamos como 700.000. La verdad que se sentía algo potencial y creo que es el mundo espiritual. Además, con mi esposa hoy estábamos desde muy temprano participando de lo que llamamos aquí las grandes obras. Aprovechamos para hacerlo bien temprano en la mañana. Así que uno está medio con la energía y percibe otras cosas. Pero sí, la verdad que a veces no depende de la cantidad, sino el corazón, la calidad con la cual uno a veces expresa, ¿no?, una alabanza, y especialmente hacia Dios, hacia Jesús, hacia los padres verdaderos. Y por eso, bueno, depende mucho de ese corazón para llenar un ambiente. Así que gracias por venir. Hoy tenemos un mensaje breve. ¿Me pasarías por favor el mouse? Así ya desde aquí. Pero conciso, basado en algunas palabras de los padres verdaderos, la cual considero que son muy especiales porque el Padre nos lleva hacia un mundo interior y nos vuelve a poner en ese lugar donde no importa el mundo, no importa la nación, no importa incluso la familia que podamos tener, siempre el cambio y siempre la esperanza va a estar en uno, en que uno pueda hacer algo por los demás. No importa lo que pase alrededor. Y de eso se trata un poco estas primeras palabras, que las incluí como lectura, como junduqué directamente en el mensaje de hoy. Así que nos vamos a meter de lleno en este contenido, conectándonos con el corazón del Padre verdadero. Y él se refiere al ser original. Y él habla acerca del camino para encontrar el ser original. Luego vamos a darle una relación a estas palabras y a cómo esto se puede manifestar en la expansión de nuestra comunidad. No pueden regocijarse en lo que son, ya que no son seres originales. Deben reconocer que su situación es triste. Su pena, sin embargo, no debe ser dirigida hacia el mundo. Incluso cuando sienten dolor, este no debería tener ninguna relación con la angustia del mundo secular. Después lo vamos a relacionar con otra filosofía histórica que habla acerca de esto, refuerza esto, y habla de ese dolor que uno debe llevar, pero no desde el punto de vista de victimizarse, o de hacer que ese dolor genere misericordia o lástima en los demás, sino que cargarlo con dignidad, más allá de qué tipo de dolor, ¿no?, estemos padeciendo. Cuando sientan tristeza y dolor, debería ser por no poder encontrar su yo verdadero, su yo original. No importa cuán grandes sean, la angustia y el sufrimiento del mundo no exceden la tristeza y el dolor de no poder encontrar su yo verdadero. Es decir, podemos tenerlo todo, pero si no encontramos nuestro yo original, nuestra esencia original, no podemos estar tranquilos, no podemos estar felices. Dada esta situación, ¿a quién ha estado buscando Dios hasta ahora? Dios ha estado buscando a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Es por eso que necesitan descubrir y fortalecer su yo original. De otra forma, no tendrán ninguna relación con una familia verdadera formada de individuos verdaderos, una sociedad verdadera construida sobre familias verdaderas, una nación verdadera, un mundo verdadero o el cosmos que contiene al mundo ideal que se ha unido perfectamente al ser sustancial como su centro. El primer estándar para todos estos niveles de bondad es la perfección individual. O sea, volvemos de vuelta al punto central.
Si yo no me perfecciono, no puedo esperar que el mundo se perfeccione, que mi nación se perfeccione, que mi familia se perfeccione. El foco debe estar en mí. Seguimos leyendo un poco más. El camino para encontrar ese ser original. Al desobedecer el mandato de Dios, la humanidad perdió el mundo de Dios, perdió su sustancia y su amor. ¿Pueden imaginar el corazón de Dios cuando Él habló su palabra, su corazón, mientras Él creaba a los seres humanos, para que llegaran a ser sus encarnaciones sustanciales? Y el orgullo en su corazón cuando manifestaba su ser a través de ellos como su sustancia. Somos nosotros los que perdimos la palabra de Dios. Fallamos en encarnarlo y encarnar el amor que pudo crear el jardín previsto por Dios. Por ello debemos darnos cuenta de que todos somos pecadores, que no pueden estar orgullosos de sí mismos. Por el contrario, somos seres incapaces de establecer iniciativas por nosotros mismos e incapaces de encontrar alguna base para descubrir el fundamento para el sábado. El sábado sería como esa paz, ese estado de tranquilidad y de paz que uno debe de regocijo sentir en el ser interior. Ese sábado dentro de nuestras propias mentes. A lo largo de nuestro camino, nuestra mente original constantemente nos redirecciona. Ella nos dice, date la vuelta, regresa al camino original. Regresar al lugar más profundo de tu mente. Es por ello que el budismo nos invita a meditar. La realidad de nuestra vida en la tierra es que a través de la guía de nuestra mente original buscamos tristemente nuestro yo original. Una vez que hayamos purificado nuestros seres y regresado al estado original, será insoportable recordar nuestro pasado, incluso en sueños, los sueños. La meta de Dios es eliminar este tipo de vida penosa. Deberíamos estar viviendo en un nuevo mundo ideal, cautivados con una nueva esperanza. En el mundo secular, la gente busca buena comida y usar ropa a la moda. En contraste, la actitud básica de un buscador religioso debería ser comer comida pobre por elección. Un devoto religioso va a través de un camino opuesto al mundo. Cuando miran a los buscadores religiosos, a pesar de comer comida pobre, usar ropas desgastadas y llevar vidas empobrecidas, su camino de vida y su propósito es encontrar la relación original de amor que pueda abrazarlos eternamente. El lugar original de la voluntad es donde mora Dios. Es por eso que ese lugar original es sagrado. Cuando trascendemos todos los niveles de la creación y medimos nuestras coordenadas en todas las direcciones, podemos determinar exactamente dónde estamos en relación con el absoluto. Sin embargo, si erramos en medir y no estamos alineados con el punto original en el grado 180, no podremos alcanzarlo hasta que nos volvamos a alinear y nos enderecemos a nosotros mismos. Debido al contexto de nuestra historia pecaminosa, esta es la conclusión inevitable. Necesitamos realinearnos a las 4 direcciones para poder encontrar el punto cero original. Hablábamos en la semana pasada en varios de nuestros testimonios o de los testimonios de las familias, se hizo una asamblea y muchos hablaban de hacer un nuevo comienzo, una nueva determinación, incluso volver al punto cero y empezar de nuevo. Nunca se vuelve al punto cero, siempre tenemos un detrás, pero el punto cero implica dejar un poco todos los prejuicios, hasta incluso las propias experiencias que uno puede llegar a tener para ponernos en ese lugar donde Dios nos llena de nuevo, donde Dios nos dice, bueno, a partir de ahora
vamos a llenar el recipiente, y no quedarnos en los laureles o en la gloria quizás personal o del pasado, o incluso en errores o falencias del pasado. Por eso dice el punto 0. Hasta que entendamos esto, no podremos recuperar nuestra posición como segundos seres resultantes, totalmente unidos con la voluntad a través de la cual podemos alcanzar un nuevo comienzo. Esto es lógico y nadie puede oponerse. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él invirtió todo su corazón basado en esa relación original. De la misma manera debemos restaurar nuestro ser caído y tratar de volver a nuestra posición original a través de invertir docenas de veces mayor esfuerzo del que Dios invirtió en nosotros, usando toda su creatividad a lo largo de miles de años en la historia. En la historia de la restauración, los esfuerzos por asegurar el fundamento del bien han tenido cientos de intentos y ha tomado decenas de miles de años. El cuerpo y la conciencia humana comenzaron a luchar una vez que se formaron bajo el reino del amor de Satán, con el dominio del mal, el cual es opuesto a la mente original. El problema crítico es cómo resolver esta pelea entre nuestra conciencia y nuestro cuerpo. Sin embargo, resolver este problema en el nivel individual no es suficiente. Cada uno de nosotros debemos reparar el ambiente global, el cual ha sido tomado por fuerzas malignas. El ambiente no debería contradecirnos. Este debería ajustarse a nosotros, debería seguirnos. A menos que logremos el correcto orden del dominio, no podremos movernos en la dirección que nuestra mente original aspira. Y el Padre cierra con este texto, ¿no? Este párrafo que hemos compartido de su lectura. Debemos preguntarnos, ¿qué clase de ser soy? Somos príncipes y princesas divinos con un valor cósmico, que están destinados a encontrar la corona de gloria, a encontrar la corona de gloria al final de nuestras vidas, heredando toda la creación y el universo entero. ¿Es acaso aceptable que personas de tal valor sean vendidas por un tazón de arroz o sean títeres de un grupo de forajidos sin valor? Absolutamente no. Debemos encontrar nuestro ser. Necesitamos cargar la responsabilidad de nuestra restauración y restaurar nuestra naturaleza original. Tenemos que preguntarnos, ¿dónde está mi ser original? Estamos buscando llenos de esperanza mientras luchamos por reunirnos con nuestro ser verdadero. Debemos descubrir nuestro ser original, conectados con la historia original, con la ley cósmica y con la realidad de hoy y del futuro. Entonces, el Padre nos dice que somos príncipes y princesas divinos con un valor cósmico, pero que por la caída hemos perdido ese valor. Y que necesitamos recuperarnos, necesitamos volver a brillar, a restaurarnos para ser esos seres originales que reflejen la naturaleza de Dios. Entonces, en conclusión de estas palabras, el ser original es la esencia del Chonilguk. Chonilguk, ¿dónde empieza el Chonilguk? ¿En dónde está? Porque habíamos hablado de que son dos en uno. Entonces, ¿cuáles son esos dos? Y algunos rápidamente ya piensan en, no sé, Corea del Norte y Corea del Sur. Puede ser. O uno piensa en América del Norte y América del Sur. Quizás ahí está el dos en uno, el Chonilguk. Y así podemos ir describiendo varios dos. Pero la esencia está en el individuo. El Chonilguk comienza en la unidad de la mente y el cuerpo. Dos en uno. Ahí se hace el ser. Si no hay unidad entre la conciencia original y el cuerpo,
el cuerpo respondiendo naturalmente a esa conciencia original. Mientras haya contradicción, no hay ser original. Entonces, ¿hay alguien aquí que todavía no luche con eso? Bueno, ese es nuestro camino, ¿no? Y por supuesto que cuando el individuo alcanza esa unidad de mente y cuerpo, esa unidad entre su conciencia y sus acciones, naturalmente resonando en unidad, todavía no podemos sentirnos íntegros y felices. Y esto se manifiesta en la relación de hombre y mujer, donde ahí también dos se hacen uno. El hombre y la mujer llegan a ser uno, haciendo una familia. Allí entonces podemos expandirnos entre familias, hasta llegar al punto de que el mundo espiritual y el mundo físico se tienen que hacer uno. Y la Madre Verdadera habla mucho de que estamos en la era donde el mundo espiritual se va a manifestar. Y el mundo espiritual tiene que desde la energía pura, del amor puro, guiar a este mundo y llevarlo finalmente a una vida plena, centrado en el amor espiritual, pero no el amor espiritual irreal o abstracto, el amor sustancial, pero que vive y vibra desde el espíritu de Hanulpumonin, de Dios. Y Dios no es algo material, no lo podemos ver, aunque se manifiesta en todos lados, pero es algo espiritual. Entonces, cuando vivamos conectados con esa energía y lo manifestemos en nuestras acciones, entonces podemos ver los brotes de ese mundo ideal. Por eso llegamos a estas conclusiones. Las palabras, incluso las que estoy dando, incluso las que hemos leído del Padre Verdadero. Por eso digo, incluyendo las palabras de los Padres Verdaderos. Y todo tipo de acción, cualquier actividad que hagamos, cualquier encuentro, evento, son fundamentales, pero no son suficientes para expandir el Chonilguk. Uno dice, ¿qué estaremos diciendo? Acá me llevan preso. Pero no significa minimizar ni las palabras ni las acciones. Es que no son suficientes para que el Chonilguk se convierta en una realidad sustancial. La realidad sustancial siempre va a partir del ser original. En conclusión, si no somos seres originales, el Chonilguk estará a la espera. Aunque es la era del Chonilguk, aunque están todas las condiciones dadas, pero si yo no logro vivir esta esencia, el Chonilguk sigue siendo algo ajeno a mí. Incluso uno puede tener todas las palabras de Jesús, todos los volúmenes de los Padres Verdaderos, pero si uno no las internaliza y se hace un ser original, sigue siendo ajeno a nosotros. En ese sentido es que ni las palabras ni las acciones van a expandir el Chonilguk. El ser original es la esencia del Chonilguk. Las ceremonias, los rituales, la tradición es un camino para seguir forjando nuestro carácter original, pero no son suficientes. Son la raíz del Chonilguk, pero no logran expandirlo. No logran que a través de una ceremonia, un ritual o una tradición, millones de personas puedan seguir este camino. Es una raíz importante que cada individuo, cada familia bendecida, cada comunidad debe hacer, pero no suficiente para la expansión. Las condiciones de devoción en el Chonjinwon aceleran nuestra propia búsqueda del ser original. Pero aún así podemos estar 24 horas en el Chonjinwon y el Chonilguk no se va a expandir, excepto que a través del Chonjinwon uno sienta la determinación, sienta la fortaleza, la pasión de avanzar y de llegar a la gente y de abrazar al mundo y de conectarla a los Padres Verdaderos. Y más allá de todo el apoyo del mundo espiritual.
El testimonio permite que las personas conozcan el principio divino y a los padres verdaderos. Pero pensemos en nuestros 10, 20, 40 años dando testimonio. ¿Cuántos cientos y miles de personas, cientos de miles de personas han pasado a escuchar el principio divino? Entonces, ¿por qué el testimonio no dio frutos? Es que no es el testimonio el que no da frutos. Es que cuando las personas se acercan y tienen que encontrar la esencia de ese testimonio que somos cada uno de nosotros, soy yo. No estoy a la altura de ese testimonio. Todavía falta mucho esa vibración, esa semejanza con lo que digo, con lo que transmito, con lo que se enseña. Y tenemos que reconocer que muchas veces esa cantidad de personas que ha escuchado no permanece. Y por supuesto uno puede decir, pero cada uno tiene su parte de responsabilidad. Pero también depende mucho de nosotros, de que permanezcan por nosotros, porque nosotros estamos manifestando esas palabras, manifestando esas tradiciones, manifestando esas celebraciones, o manifestando esas acciones que muchas veces presentamos en un evento o en un encuentro. Es decir, cuando se conoce el yo, muchas personas se dan cuenta de que ahí falta mucho y no debería ser una excusa. Es decir, uno podría decir, bueno, pero cada uno tiene que seguir su camino, pero imaginen un bebé que recién empieza a abrir sus ojos, a estar cerca de su mamá y de su papá. ¿Qué pasaría si ese bebé empieza a manifestarle, esos papás o ese papá, esa mamá, empieza a manifestarle a ese bebé, bueno, ahora come por vos mismo, camina por vos mismo, no me necesitas, ahora vas a saber quién soy, déjame con mis problemas, y el bebé tiene 6, 7, 8 meses. ¿Qué va a pasar con ese bebé? ¿Realmente se puede valer por sí mismo? Necesita de su papá y de su mamá por muchos años en adelante. Por esa razón, cuando decimos que el testimonio ya es suficiente para tener miles de personas o millones, no es cierto. El testimonio tiene que estar acompañado por un papá y una mamá espiritual, por alguien que acompañe a ese bebé espiritual en su camino, en su crecimiento. Y eso depende de nosotros, tener el corazón para ser papá y mamá espiritualmente. El ser original es lo único sustancial que va a atraer a las personas y las va a hacer sentir el ideal y el corazón de Dios. La mayoría de las personas que se acercan y luego se alejan y se acercan de nuevo y se alejan, no es tanto por lo que transmitimos o enseñamos, sino por cómo somos cada uno de nosotros con esas personas. ¿Cuánto realmente le hacemos sentir el ideal y el corazón de Dios? Como la otra vez decíamos, nosotros somos la puerta a Dios y a los padres verdaderos, al principio divino. Pero si de todo lo que enseñamos o mostramos y todo lo que contamos en este yo no hay una esencia real, entonces estamos lejos de que esa persona siente ese ideal y siente ese corazón. Y siendo el ser original la esencia del Chonilguk, podemos llegar a decir que es la manifestación de la naturaleza de Dios. O sea, cuando uno manifiesta su ser original, está manifestando a Dios, a la otra persona. Sea cercana, sea un pariente, sea un hijo, sea un cónyuge, sea un padre, una madre. Dios está en nosotros. Depende de nosotros que se manifieste a los demás. Es como un imán, dice la madre, ¿no? Que atrae a las personas hacia el reino de los cielos. Si nosotros no nos convertimos en ese imán, no el principio, la iglesia,
el evento tal, si no me convierto en ese imán, las personas se les cierra la puerta al reino de los cielos. Y no es porque nos creemos que somos los únicos, pero muchas veces el llamado de Dios a sus hijos que toman la iniciativa de ir por este camino o el camino de la fe, pasó con los cristianos, pasó con los israelitas, son llamados no para uno mismo, son llamados para madurar, crecer y poder acercar a otros también a ese mismo camino. El ser original abraza, contiene, consuela, perdona, sirve, atiende, ama como si Dios lo hiciera. Entonces, si yo no me puedo convertir en ese tipo de persona que abraza, contiene, consuela, perdona, sirve, atiende y ama como Dios lo haría, entonces esa persona no puede sentir el reino de los cielos. Depende mucho de nosotros. El ser original es como la luz cálida. Es la energía interna que toca el corazón de las personas y activa su naturaleza original. Entonces podemos hacer un gran acto o una gran actividad, pero si esas personas no sienten esa energía, no por el ambiente o el lugar, no por lo que presentemos en la pantalla, sino por lo que somos, entonces esa persona se va a decepcionar. Entonces nuestro desafío es llegar a ser seres originales. Si los seres originales atraen a otros, entonces el Chonilguk se va a expandir. Si llegamos a ser como esa energía del imán, el Chonilguk se va a expandir. Entonces, reflexionando mucho, tenemos un gran desafío por delante, porque nuestra meta es restaurar la nación. Pero la nación está conformada por personas, por individuos, no importa de qué índole. Hay políticos, hay religiosos, hay profesionales, hay ancianos, hay adultos, hay jóvenes, hay niños, hay hombres, hay mujeres. Hay pensamientos diferentes, hay diversidad de culturas, hay diversidad de religiones. Entonces, ¿qué va a atraer a una persona hacia el reino de los cielos? Con todo lo que ya hay en este mundo. No va a ser ni una filosofía más, ni una teoría más, ni siquiera una teología. Eso se tiene que empezar a sentir desde las personas. Cuando alguien está conmigo, tiene que sentir eso. Y ahí sí lo digo en forma personal. Si no siente eso, no es el principio, no son los padres verdaderos, no es Jesús, no es la iglesia, soy yo. Soy yo que debería todavía seguir buscando mi ser original para ser una luz para los demás. Aquí quiero hacer como una pequeña analogía con lo esférico, porque no es que es una cualidad o una descripción de la naturaleza original, pero el Padre verdadero menciona mucho esta actitud, este corazón esférico, circular. Incluso él habla de un carácter esférico, circular en muchas de sus palabras, que tenemos que tener como un corazón redondo. Y dice, pero ¿y por qué? ¿Qué diferencia hay entre tener un corazón cuadrado o no sé, o octogonal? En realidad, esta analogía da a entender que todo aquello que genera ciertas como aristas o puntas, generan como esa sensación de, uy, me está pinchando, ¿no? Me está lastimando, esto puede agredir. Por eso, todo lo circular y lo esférico, incluso después voy a dar una pequeña comparación con la pelota, ¿no?
tiene una analogía con el corazón de Dios, con un corazón abrazador. Si nosotros vemos cómo le hemos enseñado a nuestros hijos, en las escuelas, a los niños, culturalmente y a nivel mundial, por lo general cuando alguien le dice a alguien dibuja un sol o dibuja una estrella, se dibujan de esta manera. Incluso nosotros también lo hacemos. Una estrella está definida por todas estas puntas que tiene, ¿no es cierto? El sol igual, siempre lo hacemos con diferentes tipos de estructura, con flechas, con rayos, con gráficos en punta. Por supuesto que hay como una relación con los rayos del sol o la luz que genera una estrella. Pero si nosotros vamos a la realidad, ni el sol ni las estrellas tienen puntas. El sol es un gran cuerpo esférico. Las estrellas de la misma manera emanan luz, emanan calor. Pero los grandes astros son de alguna manera esféricos. Y todo el universo tiende a estar basado en un principio circular. Acá estoy ante uno de los maestros del arte marcial, Wang Hua, circular. Que incluso todos los movimientos que existen en el universo son movimientos circulares. No son en punta. ¿Y por qué digo analógicamente? Porque no está definido, no vamos a la Real Académica y dicen, bueno, el corazón bueno, original, o el ser original tiene que ser redondo. No dice eso. Es como para darle una ilustración a lo que estoy tratando de compartir. Y cuando me refiero a algo esférico, me estoy refiriendo a que no tiene puntas que lastima. Un corazón esférico, del lugar que vayamos a verlo o estemos, siempre va a ser como el mismo. Siempre nos vamos a mostrar el mismo lado. Pero cuando aparecen las puntas, estas son las puntas que pinchan, lastiman, agreden. ¿Sí? Muchas veces uno se encuentra con esa parte del corazón esférico donde uno dice, uy, lo quiero abrazar. Pero vamos para el otro lado y nos encontramos con ese corazón que nos da un flechazo, ¿no? O como un cuchillo y nos atraviesa. Uy, pero ¿qué pasó? Entonces, a veces somos ese tipo de personas, ¿no? Somos personas que ponemos el lado del corazón para que nos abracen, para que se sienta nuestro afecto, y a veces aparece la punta, ¿no? Pero esto me lastimó. Ese tipo de corazón muchas veces tenemos. Lo tenemos hacia nuestros padres. ¿Cuántas veces vamos a nuestros padres? Bueno, algunos ya no los tenemos, pero yo recuerdo. Queremos darles regalos, abrazarlos, darle un beso, hacerle caricias a nuestros padres. Y otros días nuestros padres, entusiasmadísimos por cómo somos, nos dicen, uy, no quiero, cerrame la puerta, no quiero. Y aparece una punta, ¿no?, del corazón. Bueno, eso llévenlo a cualquier relación, no solo de los hijos hacia los padres. Los padres a veces somos muy afectivos, cariñosos, pacientes, pero otros momentos no, y aparece la punta, ¿no? Salí de acá, hoy no estoy para... ¡Chan! ¿No? Es como que, ¿qué pasó con esta esfera? ¿Qué pasó con ese corazón que yo quería abrazar? Así en la relación de esposo y esposa, así en la relación de amigos. Por eso muchas veces amistades se rompen porque aparece la punta, ¿no? Entonces es simbólico, no lo tomen literal. Estoy haciendo simplemente una alegoría y una ilustración. Es fácil de abrazar un corazón esférico. Es fácil de trasladar. Puede estar con una persona, puede estar con otra, puede estar en una cultura o en la otra. No va a caer mal, se adapta.
Por eso lo esférico tiende siempre a estar entre todos. Y daba la relación de la pelota, ¿no? La pelota está en los pies de todo el mundo, de niños, de grandes. No importa si es de trapo, si es de cuero, mientras sea esférica y ruede. Entonces, por eso lo esférico tiene que ver con el tipo de corazón que buscamos. Es de agrado de todos. ¿Quién no quiere tener una pelota en sus manos? Es amigable. Rápidamente uno ya puede compartir con una pelota. Puede ser golpeada, pero no se rompe fácilmente. Lo que tiene punta, muy rápido se puede romper. Pero la pelota gira, va, viene, es golpeada, rebota, pero siempre está entre nosotros. Es ese tipo de corazón que no se rompe tan fácilmente. Aunque duele, no se victimiza. No dicen, todos están contra mí. Al revés, se ponen los pies de todos para que la pateen. Y ahí está. Si ese es su rol, ahí está. Es muy universal. Es aceptada en todas las culturas. Ustedes van a ver videos donde se ven chicos jugando con pelotas de nada, de cualquier material, en el agua, en el barro, en la tierra, en el suelo, en el piso. Pero la pelota es generalmente universal. Está en todas las culturas. Porque esto tiende a emanar algo esférico. Entonces, cuando nosotros hablamos del ser original, pensamos que solamente el principio divino o los pensamientos de unificación hoy están abordando sobre este tema. Pero el Padre, y también así como menciona lo esférico, ha mencionado muchas veces algo que a mí me sorprendió, no le puse tanta profundidad hasta en las últimas semanas, incluso compartiendo ahí con mi hermano Cesario, sobre filosofías antiguas que ya estaban profundizando sobre el ser original, encontrar el camino del yo o de la virtud más alta. Y de esto se trata la naturaleza estoica, que es una filosofía incluso antes de Cristo. Tiene una historia, no la voy a contar ahora, pero nace o se desarrolla entre medio de las filosofías de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, y entre medio de todo eso se va como forjando esta filosofía, que es en busca del camino original, del yo original. Estos estoicos son especialmente filósofos que vivieron la práctica, conocidos por enseñar que la virtud es el único bien para los seres humanos y que esas cosas externas, como la salud, la riqueza, el placer, son importantes, pero no son buenas o malas en sí mismo, pero tienen valor como material para que la virtud actúe. Depende de cómo uno las utiliza, de cómo uno las toma a su favor para su crecimiento espiritual. Si finalmente el dinero ofusca mi visión espiritual o mi virtud o mis valores, está haciendo algo malo para mi vida. Pero si el dinero, más allá de cómo llega y lo puedo utilizar y lo utilizo para el bien, va a fortalecer la virtud, va a fortalecer el valor, la solidaridad, el altruismo. Lo mismo la salud. Uno puede tener salud y usarla solo para sí mismo. Pero cuando a veces nos duele un pie o nos falla algo en el cuerpo, ahí nos damos cuenta que quizás hemos sido muy egoístas. Hemos sido saludables solo para nosotros mismos. Pero cuando estábamos saludables, ¿realmente nos dedicábamos a los demás? ¿Hacíamos algo por el otro? ¿O solamente usábamos el cuerpo para la búsqueda de más placer, más riqueza?
Entonces de esto se trata la filosofía estoica, tener en cuenta que nada es en realidad bueno o malo, no digo relativo, pero depende de que todas esas cosas materiales las utilicemos para el crecimiento espiritual. Y ellos trataban de practicar esto. Incluso se abnegaban, se abstraían de estas cosas. Y en el diccionario de la Academia Real, ¿no?, se define estoico en su primera acepción como algo fuerte, ecuánime ante la desgracia. ¿Sí? Esto es lo que decía el padre, de la fortaleza ante el dolor. Y lo mismo sucede con el diccionario de Oxford, que lo viene a definir como una persona que sufre dolor o problemas sin quejarse. Entonces, la esencia original o el ser original es alguien que ante la adversidad, ante la dificultad o los problemas, no se queja. Y lo enfrenta sin victimizarse. Hasta incluso sin mostrar lo que siente, para no victimizarse, para no generar un problema en el otro, para no cargar al otro. Como lo vivieron muchísimos santos de la historia. A pesar de todo el dolor, tanto interno como externo que llevaban, se mantenían fuertes ante la adversidad. Porque eso es el ser original. La virtud en los estoicos, y con esto cierro la comparación, tiene que ver con la excelencia y con alcanzar el potencial al que se está destinado. Para ello hay 4 cualidades que se destacan. La sabiduría, la búsqueda interior de la sabiduría, no de la inteligencia, no del conocer por conocer, sino del comprender desde lo más profundo del ser. La justicia, el siempre estar atento al otro. El coraje y la disciplina. Sobre todo lo que más me llamó la atención es cómo ellos iban en búsqueda del autocontrol. Esa disciplina que debería tener un ser original. Porque el Padre toda la vida habló del autocontrol y de la disciplina, lo que ahora se llama el Tzu-Che. Me parece que esto lo menciona mucho el reverendo Son de la subregión 2, el líder de la subregión. Habla mucho de esta búsqueda del autocontrol, de la disciplina de cada uno. No el de, bueno, a ver, vamos a tener orden aquí o vamos a ser ordenados en la escuela. No, la disciplina que nadie ve, la que uno tiene que tener en su vida diaria. Esto es la disciplina que hablaban los estoicos, incluso cuando nadie los veía. Por eso cuando compartíamos esto en la semana, dije, esto me puede servir para lo que estaba pensando compartir en el día de hoy. Es muy breve el mensaje de hoy. Expandir la Sagrada Comunidad es evitar manifestar la otra parte de nuestro ser. ¿Qué es la naturaleza caída? Está todavía. Claro que todavía estamos luchando para eliminarla, pero evitar manifestarla demasiado. A veces alguien dice, bueno, pero a mí me tenés que aceptar como soy. Pero a veces, si lastima demasiado, si ofende demasiado, muy difícil que esa persona vuelva o se acerque a uno. Uno debe también tener autocontrol de no manifestar su naturaleza caída tal como quiere brotar, ¿sí? Y uno debe lucharla en forma silenciosa o en forma donde muchas veces nadie nos ve, pero no manifestarla todo el tiempo. Incluso hay alguien que nosotros hemos leído mucho, Og Mandino, sus varios libros, pero en El vendedor más grande del mundo decía, antes de criticar me morderé la lengua, porque la crítica muchas veces fluye en forma interpersonal, o en forma de relaciones o de charlas o de grupos, y esto lastima, ofende y muchas veces aleja a las personas. Una vida de Chongjin. Hoy la madre nos está incentivando a ir al Chongjin Won, a seguir calando profundo en nuestro ser original,
en la búsqueda del yo. Uno dice, ¿dónde puedo encontrar mi yo? Bueno, dice que cuando uno entra al Chongjin-won, es como que entró al jardín del Edén. El Chongjin-won es como nuestro santuario, ¿no? Es como nuestra parte más santísima de nuestra comunidad, donde uno directamente puede encontrarse con la energía del corazón de Dios, con la energía del corazón del Padre. Entonces, uno ve en ese espejo que es Dios y el Padre su ser. Y ahí encuentra todo, ahí se ve la parte linda y se ve la otra parte. Pero no para desnudarnos y mostrar lo malo que somos, sino para que eso que estamos viendo, que no es bueno y que lo podemos darnos cuenta, lo vayamos trabajando para eliminar, para fortalecer nuestro ser original. Por eso una vida de Chongjin es un camino de la búsqueda del ser original. ¿No nos pasa esto a veces cuando estábamos viendo ahí a los líderes de nuestra comunidad jugando al Yut? Pero yo también estuve en Corea y también jugué al Yut con todos ellos. De verdad que ahí sale todo, es un espejo perfecto. Lo mismo nos pasa cuando jugamos un partido de fútbol. En Argentina, en Latinoamérica es muy común jugar al fútbol. Ahí nuestro carácter muestra nuestro ser más original y aparece la otra parte. Eso nos da a entender que todavía tenemos que seguir trabajando en nuestro ser interior, que todavía hay cosas ahí que no han sido limpiadas. Por eso participamos de las grandes obras, por eso participamos de los seminarios de liberación y bendición, por eso todavía llevamos una vida de tradición, por eso todavía oramos. Jesús decía, el que no ora porque se cree perfecto, le es mentiroso. Es un mentiroso. Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir viviendo una vida de tradición, tenemos que seguir estudiando el principio, las palabras de Jesús, porque todavía necesitamos seguir creciendo. Chongjin, entonces, tiene que ver con esta vida que se asemeja a la vida del jardín del Edén antes de la caída, antes que Adán y Eva cayeron. Es esa relación que tenía Adán y Eva con Dios naturalmente. Y expandir la Sagrada Comunidad significa llegar a ser un ser agradable a los demás, querible, tratando de armonizar, empatizar y solidarizarse con el otro. A veces el juicio, por más que uno tenga razón, no acerca a las personas. A veces entre las peleas de razón, claro que uno gana, pero siempre alguien pierde. Y no se trata de ganar o perder. Se trata de que los dos sigamos creciendo hacia Dios. Entonces, ¿de qué sirve la razón? Entonces, entre las peleas de razón siempre hay uno que pierde. A veces juzgar tiene mucho que ver con la razón. Te doy este juicio porque mi razón dice que lo correcto es esto, que lo valioso es esto. Pero si eso no suma en un vínculo, terminamos alejando a esa persona. Entonces, el juicio, la ofensa o el desacreditar al otro, ya sea en forma personal o pública, no suma a la hora de expandirnos. Creo que una comunidad donde no haya tanto juicio, tanta ofensa, tanta desacreditación va a lograr que muchas personas vengan sin importar la forma de vestir que tienen, sin importar la manera de hablar. Creo que tenemos que ser ese tipo de personas. Uno le puede decir a su hijo después de 10, 12 años, y peinate, si vamos a salir a un lugar importante, ¿no? Y peinate, estás un poco desarreglado. Pero hay 12 años ya de convivencia, de vínculo. Pero si una persona nos visita por primera vez y uno le dice, uy, pero estás despeinado, es una impresión que a la persona no le va a agradar. Es una mirada muy superficial. No tiene nada que ver con la esencia de una persona. La manera de vestirse, la manera de hablar.
Entonces tenemos que ser personas más abiertas en ese sentido para que mucha más gente nos conozca y nos visite, porque hay algo muy valioso que tenemos para ofrecer. Y para terminar, quería dejarlos con palabras de la Biblia, con palabras de los discípulos de Jesús que aprendieron de Jesús. Estas son duras, pero creo que después de haber hablado sobre el ser original y toda la virtud, creo que escuchar algo un poquito fuerte de parte de uno de los discípulos nos va a venir bien para sellar esta idea de poder ser personas que sigan trabajando en el ser original y tener cuidado con la lengua, como dice Santiago, ¿no? En la Biblia, porque a veces la lengua, lamentablemente, por más buen corazón que tengamos, por más buena voluntad que tengamos, a veces es esta punta del corazón que pincha, que agrede. Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos y tener mucho autocontrol. No os hagáis maestros muchos de vosotros, decía Santiago, ¿no? Hermanos míos, sabiendo que nosotros tendremos un juicio más severo, pues todos caemos muchas veces. Si alguno no cae hablando, es un hombre perfecto, capaz de poner freno a todo su cuerpo, dando a entender qué importante es controlar la lengua. Hasta casi podríamos llegar a ser perfectos si lo logramos. Si ponemos a los caballos frenos en la boca para que nos obedezcan, dirigimos así todo su cuerpo. Me acuerdo cuando nos hablaban de la brida del principio, ¿no? Teníamos un seminario y en ese seminario se hablaba mucho de la brida del principio, ponernos esa brida que es como la que a los caballos se le pone para que finalmente uno se direccione. Entonces, cuando estamos con la brida del principio en nuestro ser, el principio nos va dirigiendo, nos va llevando hacia el camino de Dios. Mirad también las naves, aunque sean grandes y vientos impetuosos las empujen, son dirigidas por un pequeño timón a donde la voluntad del piloto quiere. Y el Titanic, lo que ocurrió, si más allá del iceberg y todo la rajadura que obtuvo, fue definitivamente, ¿no?, el hecho del timón que no pudo evitar ese gran hielo. Y por un descuido, ¿no?, según cómo se muestra en la historia, pero finalmente llegó a tocar ese gran hielo y rajó toda la parte de la base. Entonces, un pequeño timón definía uno de los barcos más grandes del mundo. Así también la lengua es un miembro pequeño y puede gloriarse de grandes cosas. Mirad qué pequeño fuego abraza un bosque tan grande. La lengua es como el fuego, es un mundo de iniquidad. La lengua, que es uno de nuestros miembros, contamina todo el cuerpo por el veneno que a veces puede generar. Encendida por la gema, prende fuego a la rueda de la vida desde sus comienzos. Toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos pueden ser domados y de hecho han sido domados por el hombre. En cambio, ningún hombre ha podido domar la lengua. Es un mal turbulento, está lleno de veneno mortífero. Con ella bendecimos al Señor y al Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que son hecha imagen de Dios. O sea, no debería haber tanta diferencia. De una misma boca proceden la bendición y la maldición. Que te vaya bien, pero sos un... Y ahí las dos cosas al mismo tiempo. A la misma persona puede surgir esto. Bendición y maldición. Esto, hermanos míos, no debe ser así. ¿Acaso la fuente mana por el mismo caño, agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede la higuera producir aceitunas y la vid higos? Tampoco el agua salada puede producir agua dulce. ¿Hay entre vosotros quien tenga sabiduría o experiencia, que muestre por su buena conducta las obras hechas con la dulzura de la sabiduría? Pero si tenéis en vuestro corazón amarga envidia y espíritu de contienda,
No os jactéis ni mintáis contra la verdad. Tal sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrena, natural, demoníaca. Pues donde existen envidia y espíritu de contienda, o de lucha, de conflicto, de agresión, allí hay desconcierto y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es en primer lugar pura, además pacífica, complaciente, dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Frutos de justicia se siembran en la paz para los que procuran la paz. Por supuesto que mucho de nuestra manera de ser tiene que ver con nuestros antepasados, el mundo espiritual, como hoy hablábamos con mi esposa cuando estábamos viendo las grandes obras. Pero en definitiva, ¿quién es el último responsable para poder lograr ser seres originales? ¿El mundo espiritual? ¿El ambiente? Cada uno de nosotros. Así que creo que son todas herramientas para seguir trabajando, buscando profundamente en nuestro ser interno. Ya escucho la voz de mi esposa que me diga, hay que practicarlo y por supuesto que así lo haremos. Muchas gracias.